Muy bien, en esta ocasión vamos a ver un poquito sobre la estructura de los algoritmos. Anteriormente estuvimos hablando de la definición, las características y vimos algunos ejemplos cotidianos que podemos aplicar, resolver con los algoritmos. Como bien sabemos, un algoritmo pues es la solución de algún problema con pasos muy bien estructurados, y esos pasos siempre deben de tener un fin. Entonces, los algoritmos han ayudado mucho a la informática, al desarrollo de la tecnología, al desarrollo de los sistemas, por lo cual vamos a hablar un poquito de cuál es la estructura de los algoritmos. Tenemos bien el caso de tenemos esta estructura. Primero necesitamos datos de entrada, y en esos datos de entrada vamos a respondernos el planteamiento: ¿qué necesito para resolver el problema? O sea, ustedes deben de preguntarse: ¿qué datos utilizo yo? Datos que ya tengo, datos que conozco, datos que me van a servir para solucionar el problema. Proceso: ¿qué pasos son los que yo voy a seguir para resolver ese problema? ¿Sale? Entonces nos debemos contestar a esta pregunta: ¿qué pasos son necesarios para resolver el problema? Entonces yo debo seguir ciertos pasos. Esos pasos me deben llevar a la solución del problema. Por último, ¿qué se obtiene al resolver el problema? Al resolver el problema nosotros debemos tener la solución, debemos tener la respuesta. Entonces, un algoritmo se compone de entrada de datos, el procesamiento de esos datos y la salida, que es el resultado que se debe llegar mediante el algoritmo. Entonces nosotros vamos a ver algún ejemplo de esos pasos, esas secuencias que nosotros debemos utilizar para seguir. ¿Sale? Entonces ustedes deben de conocer muy bien, o deben tomar en cuenta esos tres aspectos. La entrada de datos, ¿qué necesita el algoritmo para conocer, saber? Nosotros debemos de conocer ciertos datos, ciertos elementos. Entonces hay cosas que conocemos, hay cosas que no, y todo eso se va a tomar en cuenta. Muy bien, pasamos entonces con la explicación de la solución de un problema. En este caso yo les voy a explicar a ustedes mediante esta pizarra. Les voy a aplicar una solución de un problema. En este caso ustedes siempre deben de plantearse cuáles son esos problemas que necesitan resolver. Ahorita vamos a realizar un programa que sume dos números. Entonces ese es realizar un programa que sume dos números. Muy bien, ese es mi primer ejercicio: realizar un programa que sume dos números. Como bien lo decía, el paso número uno, o uno de los aspectos de la estructura del algoritmo, que es la entrada de datos, ¿no? Entonces nosotros debemos saber qué información tenemos. En este caso me está diciendo que necesito un programa que sume dos números. Obviamente el algoritmo empieza enumerado, como se los había comentado. Entonces el número 1 va a ser el inicio. Muy bien, el número 1 va a ser el inicio. Como paso número 2, vamos a leer nuestros datos. ¿Sale? Entonces yo voy a poner leer. Obviamente, como son números, yo voy a atraparlos en una variable que se va a llamar número 1. Ese va a ser mi primer variable. Coma. Entonces, como me está diciendo que yo voy a leer dos números, este va a ser mi segunda variable, número 2. Y por último, yo voy a atrapar esa operación, la voy a atrapar en una variable que se va a llamar suma. ¿Por qué suma?
porque en esa variable voy a atrapar el resultado. Entonces es muy importante que ustedes tomen en cuenta como primer paso cuáles son esos datos que ya tenemos. Entonces el algoritmo va a leer esos dos números y lo va a atrapar en una variable que se va a llamar suma. Como paso número 3 vamos a realizar la operación. ¿Vale? Vamos a realizar la operación. Entonces yo le voy a hacer el programa que haga o hacer que la suma, esa variable donde yo voy a atrapar, va a ser igual. ¿Qué variables conozco? Al número 1. Entonces lo voy a sumar. Al número 1 le voy a sumar el número 2. Muy bien, entonces esa parte va a ser mi procesamiento ya de los datos. Entonces al último le voy a decir que me imprimir la suma. Esto se lo voy a poner, bueno, la suma es 2 puntos. Entonces aquí yo voy a imprimir la variable suma, y por último sería el fin del algoritmo. Muy bien, entonces les explico así rápidamente por qué llevamos estos datos. Si se dan cuenta, aquí tenemos una variable número 1 que puede tomar cualquier dato. En este caso tenemos el número 2, que son el dato número 2 que voy a leer, porque el problema dice sumar los números. Lo voy a atrapar en una variable suma. Entonces recalcamos aquí, esta variable suma va a atrapar el resultado. Sale el resultado de esa operación. Entonces nosotros no podemos sumar los números sin tener una variable o tener una letra o una palabra que atrape ese resultado. ¿Por qué? Porque no le estaríamos dando a entender a la computadora dónde se va a guardar esa información. Por ahí entonces ustedes deben tomar en cuenta que siempre se debe de poner una variable que va a atrapar esa operación o ese resultado. Entonces es muy importante. Entonces ese mismo lo puse de color azul para que ustedes identifiquen. Esa variable suma va a ser igual al número 1 más el número 2. Por eso cuando nosotros vayamos a mostrar en el programa el resultado, va a ser el resultado de la suma. Muy bien, entonces si nos damos cuenta, la variable aquí está, atrapa aquí en esta parte el valor, y en esta parte, como ya atrapó el valor, solamente va a mostrar suma. Muy bien, esa es nuestra primera. Muy bien, nosotros ya tenemos el pseudocódigo, ya lo diseñamos, ya lo creamos. Entonces vamos a pasar ese ejercicio a un diagrama de flujo. A un diagrama de flujo que te va a permitir representar ese pseudocódigo. Entonces tenemos que tomar en cuenta estos elementos del diagrama de flujo, que es la terminal, entrada de datos, salida de datos, el procesamiento, ¿sale? La decisión y su programa, dependiendo de cómo vayamos a emplear el programa. Entonces es muy importante que ustedes consideren todos esos aspectos. Muy bien, pasamos entonces al diagrama. Muy bien, vamos a empezar con el diseño del diagrama de flujo. Como bien vimos, cuáles son las figuras que nosotros necesitamos para el diseño del diagrama de flujo. Acuérdense, nos basamos en el algoritmo, ya lo hicimos anteriormente. Aquí tenemos a nuestro algoritmo, ya lo diseñamos, que puede realizar un programa que sume dos números. Entonces al realizar la suma de dos números, necesitamos obviamente leer el número 1, leer el número 2, tener una variable en la cual vamos a atrapar ese resultado, que es nuestra variable suma. En el paso número 3 hacemos la operación, en el paso número 4 imprimimos suma, y por último finalizamos el algoritmo. Entonces vamos a pasar a representarlo mediante el diagrama de flujo, y eso se utiliza de la siguiente manera. Siempre bueno, ya también les presenté cuáles son las figuras que vamos a utilizar. Entonces vamos a utilizar
Es como un rectángulo y tiene así curvadito las esquinas. Entonces ese va a ser nuestro inicio. Muy bien, ese va a ser nuestro inicio. Como paso número 2 va a ser nuestra entrada, nuestros datos. ¿Sale? Entonces vamos a utilizar esta figurita, que es como un rombo. Por ahí ustedes dibujenlo bien. Obviamente en la libreta se presta para hacerlo mejor. Entonces en ese vamos a poner nuestra entrada de datos, que sería el número 1. Voy a insertar un poquito mejor, el número 1, el número 2 y nuestra variable suma. Muy bien, entonces en esas variables nosotros vamos a atrapar esos valores, que son nuestra entrada de datos. Muy bien, seguimos con las figuritas. En modo de rectángulo vamos a hacer la operación, ¿sale? Porque ese es el de la operación. Entonces va a ser vamos a ponerle la variable suma, va a ser igual a número 1 más el número 2. Entonces la variable suma, acuérdense que él va a atrapar el resultado de la suma de sus números. Y por último vamos a imprimir el resultado con esta figurita. Muy bien, con esta figurita. Entonces vamos a poner la suma es 2 puntos y vamos a atrapar la variable suma. Muy bien, entonces así es como nosotros estamos imprimiendo el resultado. Por último cerramos el ciclo. Igual es la figurita así como un rectángulo y curvaditos las esquinas, algo así. Entonces aquí va a llevar el fin. Vamos a hacer una prueba de escritorio. ¿Qué es la prueba de escritorio? Es la prueba para ver si funciona tu algoritmo. ¿Sale? Ya lo que vamos a llevarlo a práctica, digamos. Entonces, como vamos a poner el inicio, de ahí dice vamos a leer los números, que va a ser leer. Yo le voy a poner el número 1 va a ser igual a 5, coma, el número 2 va a ser igual a 10, por ejemplo, y la variable suma. ¿Vale? Entonces necesitamos esos datos nosotros. De entrada, número 3, vamos a hacer la operación hacer suma, va a ser igual a 5 más 10. Entonces, como número 4 vamos a decir la suma es 5 más 10 es 15. Muy bien, entonces vemos que ese algoritmo sí nos funcionó. Por lo tanto, ahí ya representamos la solución de un problema, hicimos el código, hicimos nuestra prueba de escritorio. Muy bien, eso sería todo por el día de hoy.